sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bien, ¿qué tal esa semana? Y a 3 no les ha ido bien, toca orar mucho, hagan ayuno, háganme el favor. ¿Qué tal esa semana? Bien, eso, estamos acá. Dios estuvo con nosotros, ¿o no? Amén. Listo, bueno, vamos a disponer el corazón, vamos a escuchar la palabra y bueno, que Dios sea hablando a nuestros corazones, ¿de acuerdo? Bueno, amado Dios, te doy gracias por este día tan especial, Señor, por cada familia aquí reunida. Te doy la honra a ti, te doy la gloria, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres bueno en gran manera, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que nos guíes en toda tu palabra, Señor, para decir verdad, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser ministrado en tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros pueda ser de esa manera transformados en tu verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hace 15 días, porque la semana pasada no continuamos el tema, estábamos hablando acerca de conocer a Dios, ¿cierto? Yo creo que para todos es clarísimo que no lo conocemos, no lo conocíamos, ¿cierto? Y hace 15 días, ¿cierto? Dimos algunos datos especiales acerca de lo que fue la creación. De todas maneras, yo seguí investigando alguna cosa. Imagínense que la palabra dice que Dios creó el sol, los astros, ¿cierto? Nadie ha podido llegar al sol, nadie ha podido llegar a escudriñar ese astro, pero la ciencia ha avanzado un poquito. ¿Y sabes qué dice la ciencia? Que con tan solo 2 segundos de energía solar alcanzaría para producir energía eléctrica por 500.000 años, gastando toda la energía que usted quiera. Eso solo hace un Dios, eso no sale al azar. Entonces, cuando uno empieza a ver la creación de Dios, cuando uno empieza a ver ese Dios que se deleitó haciendo cada cosa, ¿cierto? Y la magnitud de lo que Él creó, entonces tú empiezas a decir, hey, ese es el Dios en el que yo creo. Entonces, ¿qué tan grande es ese Dios frente a los problemas que yo pueda tener? ¿El problema es Dios o el problema eres tú? La palabra lo ha dicho claramente. La palabra lo ha evidenciado, ¿cierto? Entonces, Dios creó el mundo y lo ordenó en 6 días, ¿cierto? Y tan solo en un poco tiempo. Y dice la palabra que todo era bueno en gran manera. Pero en poco tiempo, Adán y Eva dañaron lo que Dios había creado. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado. Ese pecado que mora en ti y ese pecado que mora en mí, no lo podemos negar. No podemos negar eso. Eso es una realidad. La creación habla acerca del creador. Y si nosotros vemos cómo funciona todo el universo, podemos ver la inteligencia, la capacidad, del poder de ese creador. Y yo quiero que tomemos conciencia de eso. Métete eso en la cabeza, metámonos en la cabeza. Porque en la medida en que nosotros vayamos sintiendo que ese es el Dios en el que yo creo, que es tan real como lo que yo puedo ver, eso va a alimentar solo una cosa en nuestras vidas, que es la fe. La fe. Es eso, es creerle a ese Dios, es creer en ese Dios. Nosotros tenemos una evidencia ineludible de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha hecho. Pero si Dios ha sido el creador, hay algo también que le faculta, y es que Dios tiene autoridad sobre lo creado, ¿cierto? Entonces Dios tiene autoridad sobre toda la creación y eso te incluye a ti y a mí. Él tiene toda la autoridad sobre ti y sobre mí, sobre tu vida y sobre la mía. Eso es. Ahora, César decía algo al comienzo, ¿cierto?
Y es que desde antes de los tiempos ya estaba preparada la salvación. ¿Por qué? Porque Dios sabía de la caída. A Él no lo toma nada por sorpresa. Y si no lo toma nada por sorpresa, Él sabe lo que te va a pasar a ti mañana, pasado, en un año, en 2, en 10, en los que tengas para vivir en esta tierra. Y si Él lo sabe y si tú empiezas a hacer planes a futuro, oye, ¿no cree que sería más fácil si tú encomiendas esos planes o tu vida al Creador, al que lo conoce todo a futuro? Generemos esa conciencia como verdaderos cristianos. Eso es lo que yo quiero. Todo ser humano sabe que Dios existe. Todo sin excepción. El negar a Dios es necedad. Miremos lo que el Salmo 53:1 dice en la Biblia de las Américas. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables y no hay quien haga el bien. Realmente negar a Dios es una necedad. Negar a Dios es una tontería. Y es la tontería más grande que el ser humano puede hacer. Es como si negáramos ahorita que hay un pequeño rayo de sol. No, está de noche. No. Es una realidad, Dios existe. Dios existe. Es necedad negar la existencia de Dios. Y es necedad negar la existencia de Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios en nuestro interior también colocó esa capacidad de reconocerlo a Él. En todo el mundo está esa capacidad. Entonces, el negar eso, ¿sí? El negar la existencia de Dios, lo describe la Biblia como necedad. Les voy a contar la historia. Alguna vez había en Japón un hombre que le fascinaba el arroz, pero le encantado comiendo arroz. Y entonces resulta que la ciencia estaba apuntalando a descubrir el tema del microscopio, ¿sí? Y alguien llegó y le dijo a él, oye, el arroz que usted come tiene microbios, está contaminado. Y ese hombre era una persona enferma por la pulcritud, por la limpieza, por todo. Y él dijo, no, no puede ser. No. Encargó el microscopio, ¿sí? Y puso un poco de arroz. Y empezó a observar y efectivamente había microbios. No todos los microbios son malos, pero había. ¿Sabes qué hace este hombre? Llega y dice, no, esto no puede ser verdad. Coge el microscopio y lo bota, ¿sí? Para negar una realidad. Eso es necedad. Eso es lo que la gente hace negando a Dios. Niégalo. Si es lo que tú quieres, niégalo. Pero hay una realidad clara. Él existe. El problema es uno, que algún día vas a estar cara a cara frente a ese Dios al cual tú negaste. ¿Y sabes algo? Si no has tenido la salvación, será demasiado tarde. Es por eso que yo les invito a que conozcamos a ese Dios. Miren, la gente, ¿sabes qué es lo que hace? Saca excusas para no creer en Dios. Y excusas tontas, como dice, si Dios está al control de todo, ¿por qué permite desastres naturales? Cuando Dios creó todo, todo era perfecto, ¿verdad? ¿Y quién creó los desastres naturales? El hombre. El hombre no ha sabido manejar los recursos naturales, ¿cierto? Y si el hombre no ha sabido manejar los recursos naturales, entonces cada vez que el hombre provoca un desastre, tiene que Dios meter su mano y decir, no, venga, yo les ayudo, ¿sí? Esa es mentalidad paupérrima. Esa es la mentalidad del padre, ¿sí? Que al niñito de 45 años todavía le está ayudando a ver cómo mantiene su vida en orden. Y esa es la mentalidad que la gente quiere de ese Dios. Lo minimizaron y lo llevaron a su nivel. Dios tiene que ayudarme, ¿sí? A controlar los desastres naturales. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Mijitos, pues si se quisiera acabar la maldad en el mundo, adivine quiénes tendrían
¿quiénes serían los primeros que tendrían que salir de este mundo? Nosotros. Sí, ideas tan estúpidas como esa es la que la gente usa para negar la existencia de Dios. Si Dios es quien hace justicia, ¿por qué tarda tanto en hacer justicia? ¿Sabes por qué? Por amor, por gracia. ¿A cuántos de nosotros nos tuvo que esperar a que algún día reconociéramos que necesitamos de Jesús para ir a la presencia de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos esperó un resto de tiempo? Más aún, ¿a cuántos todavía sigue esperando? ¿A cuántos? Y entonces si Dios hiciera justicia y acabara con todo, ¿qué pasaría con esas personas? ¿A dónde irían? Al infierno. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a juzgar a ese Dios? Si Dios tiene el poder de hacerlo todo, ¿por qué sana a unos y a otros no? Porque Dios es soberano. Y porque, ¿sabes algo? Hay algunos que sencillamente su camino para encontrar la salvación fue la enfermedad. Y eso es misericordia. Dios les dice, mire, tengo que usar este camino, porque me mostré de muchas maneras, te llamé de muchas maneras, oídos ciegos, oídos sordos, perdón, oídos sordos. Sí, pero muchas veces cuando la gente está tan mal, es cuando voltea a mirar a Dios. Afortunados aquellos que sin estar mal, miraron a Dios y dijeron, necesito de ti. ¿Sabes por qué? Porque no fue una circunstancia, sino fue nuestro pecado, era nuestra maldad, esa necesidad de buscar a Dios. Era eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de comentarios? Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el que dice eso, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por misericordia, al mismo que está diciendo esa tontería. No conocemos a Dios. Y lo hemos rebajado a un nivel humano tan miserable como nosotros mismos. Por eso es que yo les digo, nada de Diosito. ¿Hay alguien que use la palabra Diosito aquí? Levante la mano, no mentiras. No. Ya vamos viendo, Dios es el creador del universo, Dios es grande, es poderoso. Ni siquiera por cariño. Ni siquiera por cariño. Eso es como si a alguien le dijeran, ay, llegó el carepapaya. No, es que yo le digo así por cariño. No. Eso es una falta de respeto. No. Él es Dios. Jeremías 9 del 23 al 24. Así dice el Señor. Entonces, y la gente vive de vanaglorias, ¿no? Entonces, yo soy. Es que, por favor, tiéndame el tapete rojo que es que va a entrar. No. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría. ¿Y por qué no se debe gloriar? ¿Qué es el genio de los genios que haya llegado a existir en la humanidad frente a Dios? Nada. Si acaso ha logrado descubrir 3, 4 cosas que incluso en ocasiones la Biblia ya lo decía. Pero ese es el wow. ¿Sí? Eso es lo más importante que ha logrado hacer. Pero mire lo que dice la palabra. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe de esto, se debe gloriar. ¿De qué? De que me entiende y me conoce. De eso es de lo que nos debemos gloriar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir gloriar? Ojo, no envanecer. No es que hay alguien que diga, no, es que yo soy el teólogo de los teólogos, el papá de los pollitos, ¿sí? Y eso me enorgullece. No, fuera.
fuera, porque la palabra de Dios dice que Dios a los orgullosos los mira de lejos. Entonces, ¿de qué nos debemos gloriar o sentirnos bien? De que entendemos y conocemos a Dios. Dice, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hay algo muy importante que mencioné aquí en este pasaje, y son aspectos que al cristiano le cuesta y al que está afuera ni hablar. Y es hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios. Cuesta entender eso. Y no sé si cuesta o da miedo o les da miedo entender y saber de la justicia de Dios. Por eso, la enseñanza de hoy habla acerca de conociendo la justicia de Dios. Ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Conociendo la justicia de Dios, porque tampoco la conocemos. Tampoco. Pero en la medida en que nosotros vayamos conociendo esa justicia, necesariamente nuestra vida tiene que cambiar. Y una característica del ser humano, y especialmente el creyente, es que busca hacer de Dios una divinidad manipulable. O sea, es decir, hoy en día, de lo que más hablamos es del amor de Dios, ¿sí? De la gracia, de la misericordia, ¿sí? ¿A quién le gusta recibir la misericordia de Dios? A todos. Saber que Dios tiene gracia para nosotros, ¿a quién le gusta? Saber que Dios te ama y que Dios te va a hacer justicia. Dios, hay como 4 aquí que... No, mentiras. Obvio, tiene que ser todo. Dios es todo. Entonces Dios también nos hará justicia. No podemos escoger lo bonito. Y en muchas congregaciones les da miedo hablar acerca de la justicia de Dios, pero realmente ¿sabes qué es eso? Un engaño para ti. Dios ante todo es justo. ¿Y sabes por qué es justo más que cualquier cosa? Porque Él es santo, santo, santo. Y en esa santidad no puede obrar la injusticia de Dios. ¿Sí? Si obrara la injusticia de Dios, Él dejaría de ser santo. Y entonces vamos a conocer la justicia de Dios. Y uno de los peligros que enfrentamos en cuanto a la justicia de Dios es que al manipular la palabra, al manejarla de manera incorrecta, entonces yo siento que por la gracia merezco el perdón. Nosotros no merecemos nada. Nada diferente a un juicio de parte de Dios. ¿Cierto? Y uno de los mayores tropiezos de la iglesia cristiana, ¿saben qué es? La trivialización de Dios. O sea, volverlo a Dios como, Él perdona, usted fresco, siga. Dios es bueno y como Dios es bueno, Él las pasa todas. Siga viviendo esa vida mediocre, esa vida sin buscar de Dios, esa vida sin organizar nada. Siga así. Ahí va bien. Él perdona. Él es bueno. Yo no te voy a llamar a engaños. ¿Y sabes por qué? Porque si yo te llamara a engaños, la responsabilidad es mía. Y yo no voy a hacer la de Pilatos, pero sí le voy a decir, Señor, yo les dije, y no les dije una vez. Cada vez que hubo la oportunidad y que tu palabra lo permitía, yo les hablé del pecado. Cada quien tomará para sí lo que quiere. Miren, hemos trivializado tanto a Dios. Yo le hago una pregunta para que tú sepas qué tan trivial son las cosas de Dios. ¿Qué estarías dispuesto a dejar por amor a Dios? ¿A qué estarías dispuesto a renunciar por amor a Dios? ¿O no renunciarías a nada por amor a Él? Eso es algo personal. ¿Sí?
Hay gente que tiene que renunciar a la pornografía. Hay gente que tiene que renunciar tal vez a las redes sociales, los tiene saturados. En estos días que estaba viendo y recogiendo algunas cosas de material para las clases o las clases no, digamos como vamos a dar una enseñanza acerca de padres, ¿qué se llama? Taller para padres. Vamos a dar un taller para padres y veía cómo los chinos están saturados, ¿sí? Con sus tablets, con sus celulares. Quítele un celular al chino y se quiere matar. ¿Y la culpa de quién es? ¿Del pelado o del papá? El papá, ¿para qué le pone una vaina de esas al chino? ¿Sí? ¿Para qué? No tengo tiempo, es que estoy cansado. Hágale, hágale allá. Y cuando llegue el momento en que ese pelado empiece a crecer, el daño está hecho. ¿Sí? ¿A qué estás pues dispuesto a renunciar? Mire, hubo un momento en el que el pueblo, Dios le había dicho al pueblo, hey, no te junten con mujeres paganas, no lo hagan, porque su corazón será desviado, su corazón será desviado. Y el pueblo no obedeció y el corazón del pueblo fue desviado. Y cuando los llaman, entonces les dice, ahora ustedes tendrán que renunciar a sus mujeres y a sus hijos que tuvieron con las mujeres paganas. ¿Qué era mejor? ¿Haber obedecido al comienzo o lo que tuvieron que hacer después? Obedecer al comienzo. Conoce a ese Dios que es justo y que es santo. ¿Ves? La santidad es el atributo que define el carácter de Dios. Porque la santidad es perfección. La perfección de Dios. Stephen Charnock, en uno de sus libros, dijo, sin la santidad de Dios, su paciencia sería un permiso para pecar. ¿Por qué? Porque entre más paciente es Dios, es como cuando un papá le dice al hijo, hey, hijo o hija, compórtate, compórtate, van dos, compórtate, ¿sí? Esa paciencia no es un permiso para que él siga pecando, es un llamado de atención para que él deje su pecado. Entonces, cuando Dios te llama una vez, te llama dos, ojo, ojo, porque eso no va a quedar sin corrección, hermano. Es sencillamente Dios llamando y diciéndote, ten cuidado. La paciencia no es un permiso para pecar, dice, su misericordia no es un consentimiento para seguir por esa senda. Imagínate un Dios que te dice, listo, hijo, tendré misericordia de ti. Cometiste tal error, tendré misericordia. ¿Aprendiste del error? Pero no es una licencia para que vuelva y haga lo mismo, y haga lo mismo, y haga lo mismo, y cuantas veces quiera. Ya llega el momento en que Dios dice, listo, hagamos un par en el camino, y entonces vienes y arreglamos cuentas. Ese es el Dios santo, en el Dios en el que tú quises creer. ¿Sí? La santidad de Dios es el atributo que la humanidad rechaza. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren cambiar. Porque como Dios perdona, ¿sí? Y como Dios perdona, entonces yo sigo en la misma. Error, error. Ya vamos a mirar ahorita los momentos en los que Dios hace justicia. Y para irnos adentrando, esto es la introducción, mentiras. Para irnos adentrando en lo que va a ser el atributo de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, ¿cierto? Vamos a ir a un versículo. Primero que uno tiene que hacer es reconocer que ha pecado. El Salmo 51:4 lo escribe David, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando habla y sin reproche cuando juzgas. Eso es lo que yo tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer que si yo he fallado, ¿qué puede suceder? Que si Dios hace corrección, ¿yo qué tengo que hacer? Aceptarla.
aceptar la corrección de Dios, callar delante de Dios. Él es justo, Él no va a cometer una injusticia con ninguna persona. Y si Él me tiene que entrar a corregir, lo que yo tengo que entrar a mirar, si pudo haber sido porque me hice loco, por no decir otra palabra, me hice loco y seguía haciendo lo mismo, o nunca me detuve, no lo conocí, no lo conocía y seguí en mi pecado. Lo que yo tengo que hacer es hacer un par en el camino y decirle, listo, Señor, es necesario un cambio en mi vida. Génesis, vamos a ir a Génesis 18, del 20 al 33. Dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Dios. Yo creo que esta historia la conocen ustedes. Dice, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Le dice Abraham al Señor. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Le dice Abraham al Señor. Entonces el Señor le dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda ciudad, a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen allí 40. Y él le respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora mi señor, y hablaré, tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo 30. Y Abraham le dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él le respondió, no lo destruiré en consideración a esos 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora mi señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. Y él le respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vemos acá, hay algo que yo lo había leído varias veces, pero me empiezo a ver y me extraña algo de la manera de hablar de Abraham. ¿Y sabes algo? Abraham y nosotros somos iguales. Él tiene más fe, tenía mucha más fe, pero somos igualitos. ¿Igualitos en qué sentido? ¿Sí? Dios ya sabía lo que iba a hacer con estas ciudades y eso ya no tenía rebaja. Ya no había nada que hacer. Cuando Dios emite un juicio, nada lo detiene, ¿cierto? Y entonces lo primero que vemos a ver es algo. Dice en el versículo 20 y 21, mírenlo ahí. Dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma. Cuando Dios hablaba del clamor de Sodoma, ¿era que los de Sodoma y Gomorra estaban orando? No. Era tanto el pecado de esa ciudad que ese humo brotaba y olía hediondo. Hediondo. A eso huele el pecado. Dijo el Señor, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor. ¿Sabes algo? Todo lo que tú ves, clama tu pecado. No hay escapatoria de esconder tu pecado.
No tenemos cómo esconderlo. La misma naturaleza clama, clama, huele a pecado. En uno de los campamentos, ¿sí? Hicimos esto. Nos llevamos a los jóvenes y colocamos un plástico largo. Y yo le dije creo que a Alberto, que fue con nosotros, déjeme las vísceras de pollo. Compramos vísceras de pollo vieja y las dejamos ahí a la intemperie como 2 días tal vez, fuera de todo, ¿sí? Y les dijimos a los chicos, bueno, vamos a hacer arrastre bajo. ¿Quiénes son los primeros? Y eso que uno los empieza a incentivar y como a apoyar. Y los chinos se dejan pullar. Por eso es que mi psicología, ¿sí? Entonces los chinos se dejan pullar. ¿Y quiénes son los primeros? ¿Quiénes van a retar a los otros? Y yo voy primero, hágale, hágale. No pueden parar. Esa era la regla. Y extendimos el plástico. Al final, a la llegada, extendimos todas esas vísceras allá. Eso olía rico, ¿sí? Y eso arrancaron esos chinos con toda. Y cuando fueron llegando y acercándose al olor, ¿sí? Algunos, obvio, les dieron ganas de vomitar. Le dije, hágale, que a eso huele tu pecado, mijo. A eso huele el pecado para Dios. Siga, termine. Obvio, esas visas se les impregnaron y todo eso, y ellos con ganas de vomitar. Y yo dije, yo espero que nunca se te olvide qué tan feo huele tu pecado. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma ha llegado hasta mí. ¿Cómo sería tan grande el pecado? ¿Sí? Que no era el clamar por la salvación, sino ya era tanta la pudredumbre que eso había llegado al Señor. Mire lo que dice Génesis 4:10. Y él le dijo, cuando en Génesis 4:10, ¿qué sucede? Caín mata a Abel y se hace loco. Y entonces le dice el Señor, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿La sangre podía hablar? Dios percibe el pecado. Dios huele el pecado. Si Dios se acercara a ti, ¿a qué olería? ¿Incienso? Ese es el deber del cristiano. ¿A qué huele tu pecado? Tal vez alguno estará pensando, yo me echo perfume. Sí, pero Dios huele es tu corazón. No intentes burlarte de Dios. De Dios nadie se burla. ¿Sí? Romanos 8, del 20 al 22. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma también sería liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabes algo? La misma creación clama. Este cambio, el cambio climático, no, la ciencia lo atribuye a ciertas cosas, pero es algo que la palabra de Dios está diciendo. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre de dolores de parto hasta ahora. ¿Sabes? La creación misma da cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos. La creación misma habla. El pecado del hombre se hace en la tierra, pero produce ruido en el cielo. Estruendo muchas veces. Sodoma y Gomorra nunca había sentido vergüenza por su pecado. De ahí viene esta era una ciudad extremadamente pecaminosa por su orgullo, por el homosexualismo, ¿sí? De ahí viene la palabra sodomía, ¿sí? De Sodoma y Gomorra.
Era en extremo pecaminosa y nunca habían tenido la intención de arrepentirse y menos sentía vergüenza de su pecado. ¿Y sabes algo? El pecado empieza a endurecer tu corazón, tanto que terminas viéndolo tan natural que no sientes la necesidad de arrepentirte ni de cambiar. Cuando tú sientas que no necesitas orar, cuando tú sientas que tu nivel de oración empieza a caer, es cuando más cuidado tienes que tener. La tentación empieza a llegar, la tentación está ahí. El pecado dice la palabra de Dios, que eran malos en gran manera. ¿Y sabes algo? Lot viviendo allí en medio de ellos. Y no le interesaba. No le interesaba. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que hay gente que llega y dice, me voy para Europa porque es que allá hay oportunidades para tus hijos. Y hermano, ¿quién creó Europa? Dios. ¿Quién te va a dar la oportunidad para tus hijos, hermano? Dios. Allá, o en China, en Japón, o acá. Si Dios no te dice que te muevas, no lo hagas, porque vas solo. Vas a mandar un chino a Europa, donde está peor de lo que está acá. Ah, podrá tener plata, pero será lo único que va a tener. Plata y perdido, eso es lo que tú quieres. Pero esa es la mentalidad del padre. Es que necesito oportunidades para mis hijos. Pues clámele a Dios, entrégueselo al Señor. ¿Es eso lo que realmente tenemos que hacer? Miremos el versículo 23, Génesis 18, 23. Mire la manera que Abraham le dice al Señor. ¿En verdad destruirás al justo junto al impío? ¿Tú qué ves ahí? Una irreverencia de parte de Abraham hacia Dios. Dios, tú eres injusto. ¿Cómo vas a matar al justo y al injusto a la vez? Así somos nosotros, creyendo que tenemos la capacidad de juzgar a Dios porque no ha acabado con este o con este otro o con esto otro. Yo creo que más de uno aquí acabaría con medio planeta en un segundo. Oh, este merece la muerte. Uy, a este sí bájale. A este sí, no, este sí es que ni hablar. ¿Sí? Porque somos así, especialistas en emitir juicios. Pero ¿y qué pasa si miramos a nuestro interior? El solo hecho de emitir un juicio ya es pecado. Porque me estoy sentando en el trono de Dios. Estoy usurpando la función de Dios. Y entonces, con esa pregunta, él lo que está haciendo es poner en duda el carácter de Dios. Miremos lo que dice el versículo 25, Génesis 18, 25. Lejos de ti hacer tal cosa, o sea, ni se le vaya a ocurrir Dios hacer eso. ¿Sí? O sea, a veces esa es tu oración. Tu oración está encauzada a creer que eres más justo que Dios. O tu oración está encauzada a decirle a Dios, cámbiame. Porque necesitamos una sociedad transformada y debe empezar por mí. Cámbiame. Mire, me gustaba algo que decía, creo que César, y es que Dios nos rescata de lo más profundo del foso, ¿sí? Para la gloria de Él. Entonces, cuando Dios te rescata o nos rescató, yo lo reconozco, me rescató del fondo del pozo, ¿sí? Y ahora yo le doy la gloria a Él. ¿Sabes qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, eso, darle la gloria a Él, porque Él va a decir, mire, de lo que no valía nada, ahora algo vale, y le da la gloria a Dios. Eso es glorificarlo doblemente, porque no volver a meterte en el foso, sino que ahora, en vez de volverme a meter en el foso, yo honro al Señor con mi vida. Es eso lo que tenemos que hacer, hermanos. Honras a Dios con tu vida, lo que tú haces cotidianamente lo honra.
¿Tú crees que Dios se sentiría agradado con todo lo que tú haces? Es eso lo que yo quiero que pensemos, conozcamos a ese Dios que algún día hará justicia. Lo que Abraham le estaba diciendo estaba ofendiendo la santidad de Dios, estaba ofendiendo la justicia de Dios. Miguel Núñez dice, la muerte del justo con el impío como pago igualitario, porque es que llega y dice lo que Abraham le estaba diciendo, hey, pero tú vas a matar al justo con el injusto así en un solo canasto, ¿sabes algo? Miguel Núñez decía, la muerte del justo con el impío como pago igualitario por el pecado solo ocurrió una vez, y fue cuando el Hijo de Dios, oiga bien, cuando el Hijo de Dios murió en la cruz y tomó tu lugar y el mío. Fue la única vez cuando se mezcló el justo y el injusto. ¿Ven? No entremos a juzgar a Dios. A Jesucristo lo crucificaron en medio de dos ladrones, como la mayor humillación si en que Él hubiese hecho algo. El justo al lado del injusto. Y Abraham se creía con la autoridad. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque y Dios conocía el corazón de Abraham, porque él en medio de su intención estaba intercediendo por Lot, por su sobrino. Dios, y si mi sobrino, mucho le faltó decirle, ¿sabe qué? No, mate a los demás y no mate a mi sobrino. Debió haber sido más sincero y no haberse puesto a hacer matemáticas. 50 menos 5, 45. 45 y le quito otros 5, 40. Le quitamos 10, 30. Porque eso fue lo que hizo. Léanlo bien y verá. Pero si le dice, Señor, no mate a Lot y acabe con el resto, más fácil y más sincero. ¿Sí? Pero lo fue llevando. Pero el problema de Abraham es el mismo que nosotros tenemos. Creernos justos. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de perdonar a otro y no lo has hecho? Porque tú te crees más justo que el otro. Porque el otro no merece ese perdón. Pero tú sí. ¿A cuántos de nosotros nos ha liberado cuando otra persona nos perdona? Uno dice, uy, la embarré, y uno va con toda la sinceridad y ese otro le dice, listo, no hay problema, te perdono. ¿Cuántos de nosotros sentimos como que, uff, qué libertad, ¿sí? Pero ¿por qué se la voy a negar al otro? Porque es que yo me siento el juez. Yo siento que te voy a emitir justicia, pero solo hay uno que puede emitir justicia. Miremos lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a rendir cuentas. Nunca se te olvide, rendiremos cuentas a Dios, créalo o no. Vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Cuál será el resultado? Solo hasta ese día lo sabremos. Y lo sabremos porque solo Dios podrá emitir el juicio. Es impresionante que así como la sangre de Abel clamó al Señor por justicia, tal vez cada uno de nosotros desde esta tierra clame justicia a Dios. Pero te voy a decir algo, no tomes la justicia en tus propias manos. Deja que Dios actúe y suéltale a Él. Él hará justicia por ti, siempre, acá o más adelante, pero lo hará. No habrá nada que quede sin el santo juicio de Dios. Por lo tanto, ¿sí? Cada gota de sangre derramada en esta tierra no quedará sin justicia. Cada aborto realizado en esta tierra no quedará sin justicia. Cada vez que alguien distorsiona la creación de Dios,
no quedará sin justicia. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, pero yo ya estoy harto de tanto homosexualismo por todo lado. A todas horas se lo quieren meter a uno por los ojos. Ya, hagan con su vida lo que se les dé la voluntad. Pero en serio, dejen a los demás, a los niños, quietos, sanos, libres. Dios hará justicia en ello. Dios hará justicia en ello. Por lo tanto, para aquellos que tal vez en algún momento se han sentido abandonados, solos, clamen a Dios por justicia y Él la hará. Toda la tierra clama a Dios por justicia y esa justicia se va a dar. Ahora, ¿tú crees que toda esa maldad no está llegando como olor, no vamos a decir que olor fragante, ¿sí? Como un olor extraño, como le pasó a los hijos de Aarón, que Dios les dijo, hey, cuando entren al templo, al lugar, al tabernáculo, al lugar donde se prende el incienso, no hagan fuego extraño, ¿sí? No hagan fuego extraño. Y no hicieron caso. Y esa desobediencia hizo que murieran al instante. Y no solo eso, sino que Aarón ni siquiera pudo ir a sepultarlos, ni sus hermanos. Murieron como nada. La justicia de Dios es implacable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sino que así como el que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor no solo nos ha llamado a amar lo que Él ama, sino a vivir en santidad como Él es santo. Nunca, nunca debemos olvidar que la ira de Dios no es emocional como la tuya y como la mía. Me sacó la piedra y ahí sí ya reacciono. No, 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 no. La ira de Dios es justa, es legal, porque se ha violado la santidad de Dios. Es esa la ira de Dios. Y cuando llegue el juicio de Dios, ¿sabe qué es lo que muchos van a decir? Está en Apocalipsis 6 del 16 al 17. Cuando se haga el juicio de Dios, dicen, y decían, a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Es preferible que le caiga una montaña encima antes que afrontar la ira de Dios. Pero hay un camino. Y ese camino es Cristo. ¿Tú quieres evitar la ira de Dios? Fácil. Aún así, Dios le ha dicho, yo te pongo la solución. Tú cometes el error, yo te doy la solución. Y la solución es Cristo, el arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho y buscar a Jesús. Y ese será nuestro verdadero camino. Ese será nuestro verdadero camino. El hecho de que Dios le pague a cada quien según sus obras, solo nos muestra que Él es un Dios justo. Y si no, miremos la crueldad con la que Cristo fue tratado. No porque Él lo mereciera. Dios permitió el trato así porque era la manera en que se tenía que pagar el pecado por cada uno de nosotros. Ahí no podía intervenir Él. Si Él intervenía, era injusto. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este versículo me muestra dos cosas, y es que la ira de Dios tiene dos connotaciones, una futura, no verás la vida eterna, y una presente, la ira de Dios está sobre él. Dos connotaciones acerca de la ira de Dios.
¿Cuál quieres tú? ¿Cuál de las dos irás? Ninguna. Y si no queremos ninguna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por Cristo. Solo por Él viene la salvación. Hay un momento de oportunidad. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que tú creas que eres salvo y no lo seas. Eso es lo peor. Y lo mejor que puedes hacer es verdaderamente hacerte un análisis y decirle al Señor, Señor, yo quiero la salvación, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. Y por fe recibas a Jesús. Primera de Pedro 2:9, no olvides esto. No olvides esto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? A fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere y espera de su pueblo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Amado Dios, yo te quiero dar gracias, Señor, porque en tu palabra hay una realidad que así nosotros no queramos reconocer, es latente, y es que algún día te miraremos cara a cara y tú harás juicio en nosotros. Hay un juicio en el cual todos nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Y de ese juicio, solo el que ha recibido a Jesús verdaderamente en su corazón está exento. Pero habrá otro juicio para condenación, Señor. Y yo te suplico, amado Padre, que si hay alguno acá, Señor, que no ha recibido a Jesús en su corazón, que tú le pongas ese sentir y que tome una decisión, que pueda tomar una decisión correcta, amado Señor. Yo te lo suplico. Yo te suplico, Dios bendito, que tú hagas justicia y que no seamos nosotros los que tengamos que hacerla. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos sentado en tu trono, Dios, creyéndonos justos, o hemos sentido que podemos juzgar tu carácter. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido imprudentes, indolentes, indiferentes. Amado Señor, gracias porque nos has revelado en la Escritura el cómo somos, pero también nos has mostrado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Nos has mostrado tu carácter, Dios. Bendícenos, Señor. Perdónanos, amado Padre, Señor, te lo suplico. Y gracias por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque con su preciosa sangre, Señor, nos has limpiado de toda nuestra maldad. Ahora permítenos ser vasos de honra y glorificar y exaltar tu santo nombre. Amén y amén.